Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy vamos a abordar un tema que toca directamente la credibilidad de los procesos públicos de selección de docentes de Honduras. Y les prometo que a partir de hoy, habrán excepciones porque hay temáticas fuertes, dinámicas, inmediatas, que necesitan ser analizadas. Nos vamos a preguntar en Frente a Frente. ¿Y qué nos proponen sobre esta materia? ¿Y qué nos proponen sobre este tema? ¿Quién es el que mejor ha abordado o ha hecho propuestas, si es que se han hecho? Porque de manera estructurada, oficial, no las hemos visto. Sobre estos problemas estructurales del país o sobre estos problemas coyunturales del país. Me estoy refiriendo a los candidatos presidenciales, a los 5. Desde hoy, Frente a Frente se va a preguntar y va a preguntar a expertos. ¿Han escuchado alguna propuesta seria sobre esta temática? ¿O solo han escuchado conceptos vagos, superficiales, de descalificación? Este ciudadano de Honduras que modera Frente a Frente, desde hoy les promete preguntarse todos los días con expertos: ¿ha escuchado una propuesta seria que no sea descalificativa, política, sectaria o superficial? Así que atentos. Esa será la manera de contribuir con este proceso al que le falta ya menos de 2 meses para ir a elecciones generales. Y no tenemos a la vista debates. Unos no quieren, otros rehuyen. Pareciera que se tienen miedo entre sí los candidatos presidenciales. Miren qué democracia, debido al comportamiento de nuestros políticos tan débil, la nuestra. En algunos países es ley debatir. Aquí presentaron una iniciativa, la aprobaron en el Congreso, pero no la sancionaron ni la publicaron. Por lo tanto, aquí no es ley debatir. Una democracia imperfecta, hecha a medida del número de ropa y calzado de nuestros candidatos presidenciales. Ni eso nos pueden garantizar. Un mínimo debate los candidatos presidenciales de Honduras. Dicho esto, y a sabiendas ustedes que si ellos no hacen debates y no se preguntan seriamente y no dicen seriamente cómo pretenden resolver, por ejemplo, la problemática del seguro social, 4 años sin leyes fundamentales para garantizarnos pensión digna a los hondureños. Y no solo de ahora, históricamente. Yo no hablo contra un partido, hablo en general. Hoy vamos a comenzar desde un tema que es coyuntural, pero que en el fondo refleja un problema estructural del país. Hoy en Frente a Frente abordamos, como les decía, un tema que toca directamente la credibilidad de los procesos públicos de selección docente en Honduras. Porque un informe técnico advierte que las pruebas aplicadas en el concurso docente 2025 presentan debilidades psicométricas que comprometen su validez, su construcción y por lo tanto la confiabilidad de sus resultados. El análisis revela que algunos ítems o preguntas del examen están fuera del temario oficial
que hay errores de redacción en las preguntas y que la distribución de los contenidos evaluados no guarda coherencia con los objetivos de la prueba. En pocas palabras, el examen no cumple los estándares mínimos que deben regir una evaluación de altas consecuencias, como lo es la que define el ingreso o ascenso de miles de maestros en el sistema educativo nacional. El documento señala que, al igual que en cualquier investigación, el valor de los resultados depende de la metodología empleada. Si una prueba presenta fallas de validez de contenido, es decir, si no evalúa lo que realmente debe evaluar o deficiencias en su construcción, como ambigüedad o errores en la redacción de las preguntas, entonces los resultados no pueden considerarse concluyentes ni justos. Por eso los especialistas advierten que las autoridades educativas deben revisar y corregir los instrumentos utilizados, fortalecer la base técnica de las pruebas y garantizar la transparencia metodológica del proceso. Esto es lo que vamos a abordar esta mañana aquí en Frente a Frente. Ya les presento a mis invitados. Antes, otra luz aparece en Frente a Frente. Y esta luz es María Corea. Marita Corea estará una semana sustituyendo a Luz Madrid, que se encuentra de vacaciones. Por eso les digo, tengo una gran fortuna. Otra luz nos aparece por aquí. Primero fue Jennifer Girón, luego vino Lucecita Madrid, hubo intermedios, pero así breve, y hoy Marita Corea. María, buenos días, bienvenida. Buenos días, Renato, qué gusto compartir con ustedes durante esta semana en lo que regresa Lucecita Madrid. Así es. ¿Qué pregunta tenemos para hoy, María? La pregunta que hace el tema del día es: ¿puede considerarse justo y confiable un concurso docente cuando las pruebas presentan errores de contenido, redacción y validez psicométrica? Puede participar a través de WhatsApp al 9773-6065 y en nuestras redes sociales aparecemos como Frente a Frente HN. Repetimos la pregunta: ¿puede considerarse justo y confiable un concurso docente cuando las pruebas presentan errores de contenido, redacción y validez psicométrica? Frente a Frente presentó el tema del día. Estamos entre maestros. Estamos entre maestros. Y yo sé que ya divisaron el error. Y en cualquier momento me lo sacan en cara. Espérate, como yo tengo una batería de preguntas y de repente me van a decir, bueno, así como está tan riguroso usted con las preguntas, sí vamos a ser de rigurosos con usted. Ahí le faltó una tilde. A nuestro compañero de arriba de la redacción le faltó una tilde, por favor. Vamos a ver si... correcto. Entonces... Ya la puso, ya la puso. Ya la puso. Así es esto. Error de dedo. Previendo que me vaya a salir René Noé. Usted me dice hablando de este tema y no le puso la tilde psicométrica. No te preocupes, María. Así es, Frente a Frente, riguroso, máxime cuando estamos en un tema de educación. No es culpa tuya. Hoy, para abordar este tema, don Mario Alas, coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Mario, bienvenido. Buenos días. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Don Erich Alexandre Enamorado, subdirector general de formación permanente de la Secretaría de Educación. Erich, bienvenido. Mucho gusto. Placer. Don René Noé, doctor en educación y docente también, ¿sí? Noé. Doctor en educación y docente de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán. ¿Qué tal, René? Mucho gusto, don Renato. Buen día. Estamos muy bien, gracias. Buenos días. Ok. Buenos días. Este es el tema de hoy. Y tenemos un insumo adicional que nos preparó el viernes Carolina Martínez para TN5 Estelar. Honduras tiene una crisis educativa que empieza por quienes están frente a las aulas, los maestros. Según denuncia el gremio magisterial, 7 de cada 10 docentes reprobaron el último concurso docente en materias básicas como español, matemáticas y ciencias sociales. Una cifra que expone las deficiencias en la formación de quienes tienen en sus manos el futuro de miles de niños y jóvenes.
se ha visto que hay bastantes docentes reprobados prácticamente en áreas específicas. Uno de los motivos es que también no hay una preparación de parte de los docentes en cuanto a estar activamente participando y preparándose permanentemente para someterse, no solo para someterse, sino académicamente. El concurso se realizó a nivel nacional en los 18 departamentos del país y más de 27,000 docentes se sometieron al concurso nacional para optar a 5,000 plazas. Aunque los datos oficiales se conocerán hasta noviembre, ya genera alarma en el sector educativo. Los números obligan a una reflexión. En 2019 los resultados fueron similares, lo que evidencia serias deficiencias en la formación docente que se va desactualizando con el paso de los años. El personal docente en servicio necesita ser capacitado permanentemente, continuamente, como ocurre en la mayoría de países del mundo. Hay serias deficiencias en formación. Y mientras las autoridades debaten cifras y responsabilidades, en las aulas la realidad es brutal. Maestros que reprueban exámenes básicos siguen dando clases, siguen evaluando a estudiantes, siguen siendo la única opción para familias que no tienen dinero para pagar una educación privada. En manos de quién están los hijos de nosotros, nuestros nietos, o sea, lo que viene a futuro, pues. Sí se sabe, pues, que hay mucha reprobación de parte de los maestros. Nosotros pensamos que debería de hacerse una revisión en la universidad pedagógica, porque la mayoría de ellos pues egresan de esta universidad y se debería calificar pues también a los maestros. El secretario de Educación niega que la situación sea tan grave como la pintan las denuncias del gremio magisterial, pero si los números se confirman en noviembre, se tomarán medidas, anunció. La Secretaría de Educación no es la responsable de formar a los educadores, son las universidades. En un dado caso que tuviéramos resultados adversos, yo responsablemente, como lo he hecho siempre, daría esos datos y me reuniría de inmediato con los rectores y la rectora de la Universidad Pedagógica para tomar las medidas pertinentes. Mientras las autoridades no tomen decisiones drásticas sobre qué hacer con docentes que reprueban, pero siguen en las aulas, el futuro del país está en manos de un sistema que ya demostró su fracaso. Estoy seguro que ya comprendieron a fondo la temática. Los maestros, los dirigentes magisteriales advirtiendo de las debilidades en la formación de los maestros. Español, ciencias y matemáticas. Ciencias sociales y matemáticas. Si el español y las matemáticas son las materias que históricamente nos dan más problemas a los alumnos, sobre todo las matemáticas. No, ¿qué decir del español, hombre? Ver cómo escribimos ahora. Se nos olvidan para qué es la coma, se nos olvida para qué es el punto y coma. Hoy un estudiante universitario no diferencia entre un punto, puntos suspensivos, 2 puntos, punto y coma. Se los digo con conocimiento de causa. Y no es que soy el gran experto. Entonces, si andamos flojos en español, si andamos flojos en matemáticas, ¿qué país progresa y genera riqueza en el mundo si sus matemáticas andan por la calle? Ciencias sociales, si andamos los alumnos con esos problemas y los maestros cuando se someten a evaluación para optar a una plaza presentan los mismos problemas que los alumnos, ¿cuál es el futuro de Honduras? O sea, alumnos y maestros andan con las mismas debilidades. ¿Quién puede sacar de las debilidades al alumno si no es el maestro? Y si el maestro anda tan perdido como el alumno, entonces, ¿quién nos podría salvar? Pero aquí hay un informe que lo vamos a debatir justamente con estos elementos. Que la evaluación, el examen que se les presentó, refleja también muchas debilidades. Por eso la pregunta de frente a frente. ¿Puede considerarse justo y confiable un concurso docente cuando las pruebas presentan errores de contenido, redacción y validez psicométrica? Las pruebas vienen con errores, así lo estoy entendiendo yo. Los maestros ya tienen debilidad. Los alumnos
Ya sabemos qué nos ha pasado con el español, matemáticas y ciencias sociales, siempre. Entonces, y en esta cadena, donde los que preparan el examen lo hacen con errores. Los maestros que están flojos también en las matemáticas, el español. Y el alumno que está peor, ¿para dónde vamos? Señores, después de la pausa, el debate aquí con Mario Alas, Erich Alexandre Enamorado y René Noé. Yo creo que ha quedado bien planteado el problema, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Suficientemente planteado. Esperamos entonces, luego que ustedes escuchen a nuestros panelistas, sus observaciones, comentarios, sugerencias para Frente a Frente. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. 7:16, el tráfico vehicular lo conoce en Frente a Frente. Estamos ubicados a la altura del Boulevard Económica Europea, a inmediaciones del aeropuerto Toncontín. Bastante fluidez de tráfico vehicular si usted se dirige a sectores como Comayagüela, Seguro Social, el juzgado de La Granja ubicado en este sector. Bastante fluidez vehicular. Esta sería una de las alternativas que usted puede buscar a esta hora del día que se dirija hacia su centro de trabajo. A esta hora del día, el tráfico vehicular, Tony Munguías les ha informado. 7:17. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Recuerde que puede unirse a esta conversación a través de nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales. El tema del día: ¿puede considerarse justo y confiable un concurso docente cuando las pruebas presentan errores de contenido, redacción y validez psicométrica? Coméntenos. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Y yo sé que usted puede plantearse muchas cosas en este momento, porque también surgen otras preguntas. ¿Estamos evaluando el conocimiento de los maestros o estamos poniendo en duda la credibilidad del sistema educativo? No, pero aquí abordemos sin miedo esta temática. ¿Estamos evaluando el conocimiento de los maestros o estamos poniendo en duda la credibilidad del sistema educativo? ¿Quién garantiza la transparencia de un examen cuyos resultados definen el futuro laboral de miles de docentes? ¿Se puede hablar de meritocracia en la educación cuando las pruebas fallan en su rigor técnico? No, está bien que nos preguntemos esto. Pero lo que están advirtiendo los maestros, dirigentes gremiales, que las mismas debilidades de los alumnos en materias importantísimas pueden ser las debilidades de los mismos maestros, no es para dejar relegado esa temática. Don Mario Alas, por favor, con sus investigaciones para que las debatamos en Frente a Frente este día. Bueno, en primer lugar señalar que estamos ante el hecho, ya lo planteó don Renato, de que hubo un bajo desempeño en la prueba de conocimiento que se aplicó en el concurso docente. Esa prueba se supone que mide si los docentes tienen el saber necesario para ir a desempeñarse como tales en las aulas. Okay. Ante ese hecho caben al menos dos interpretaciones. La primera, que parece obvia, es que bueno, los docentes tienen muy mala formación inicial y podemos discutir sobre eso, es plausible. La segunda es que, como en toda investigación, si la metodología que se aplicó en esta evaluación, incluyendo la prueba, es deficiente técnicamente, entonces los resultados no son concluyentes. Ahora, agrego una idea que no se ha planteado y que es la preocupación principal mía, porque voy a hablar a nombre individual.
Aquí hay otro colega de la Universidad Pedagógica también, otro conocedor igual que yo del sistema por muchos años, y es lo peligroso que, partiendo de una premisa no demostrada, de que esa prueba evidencia que hay mala formación inicial brindada por la Universidad Pedagógica Nacional y por la Universidad Nacional Autónoma, a partir de esa premisa, entonces nos vendan, como dicen en mercadotecnia, la conclusión de que vamos a pasar la formación inicial docente del nivel superior, mejor la vamos a pasar a media, vamos a reabrir las normales y vamos a brindar formación docente a nivel de media. Peligroso. Eso que ya está en proceso, histórico. Somos el único país del mundo que viene retrocediendo. Que en lugar de ver cómo mejora su formación inicial a nivel universitario, digamos que en muchos países como España, para trabajar en bachillerato se requiere incluso maestría. Pero bueno, digamos que los requisitos generales son licenciatura. En Honduras ya a día se viene planteando que las escuelas normales pueden hacer mejor trabajo que las universidades. Eso académicamente es un disparate, pero voy a mostrar las debilidades de la prueba para señalar que en este caso es peligrosa esa interpretación y me parece, digamos, más bien interesada. Okay. El argumento que voy a sostener es que esas pruebas, desde el primer año de concurso de la presente gestión, se les señaló que no se están elaborando técnicamente. Se están elaborando como que es cualquier prueba de grado. Sí, participan docentes, hacen los ítems, sí, pero es que no se trata solo de eso. ¿Sí? Y veamos, cuando se hace una prueba estandarizada de altas consecuencias, hay que seguir un proceso, y esto no es invento nuestro. Esto se aplicó por el CEITES, un centro de investigación y evaluación de la UNA, que está adscrito a la carrera de maestría en psicometría, es decir, donde se forman los que saben del tema. Este fue el proceso que se siguió porque este es el proceso internacionalmente aceptado. Le puede agregar, le puede quitar algunos detalles, pero construir pruebas de alta consecuencia no es sentarse 4 profesores, vos haceme los de sociales, vos los de matemáticas. No es eso. Aunque sean 20, 50 profesores, no es así. La ley fundamental en sus reglamentos ya planteaba que había que conformar ternas de especialistas bajo ciertos requisitos. Estas ternas elaboraban algo que en estos concursos nadie las ha visto, las tablas de especificaciones. Doy una idea. Las tablas de especificaciones me dicen los pesos de lo que voy a evaluar. Ejemplo, si en un grado la mitad del año, el 50% del año escolar, se dedicó a sumas y restas, la evaluación de ese año, la mitad de la prueba de matemática tiene que ser sobre sumas y restas. No es que voy a aparecer entonces con todas divisiones. Hay que hacer una proporción, pesos, contenidos, ¿sí? Y eso le da validez. Luego se redactan los ítems sabiendo cuántos de cada tipo, de cada contenido, etcétera, etcétera. Se revisan por expertos previo a ensamblar, revisarlas de nuevo y, ojo, el pilotaje. En el 2019 se aplicó con estudiantes universitarios que estaban cursando tercero o cuarto año para ver cómo responde la prueba. A partir de ese pilotaje se hace un análisis estadístico de los ítems. Aquellos ítems que los mejores estudiantes contestaron mal, se revisan a ver si son los distractores, si es el enunciado, etcétera, etcétera. Para no distraerlos a ustedes con eso de ítems, que no es una palabra muy común en Honduras, aunque académicamente es un término técnico que se utiliza, o preguntas, redacción de preguntas, aquí, ¿ve? Redacción de preguntas. En vez de ítems, por si no lo entiende, redacción de preguntas. Necesariamente es pregunta, ¿eh? Oh, ok, pero algo elemental para que la gente no se pierda. Proposición. Propuesta. Redacción de proposiciones. Se entiende mejor, sí. Pero bueno, 2 ideas básicas. Hay que hacer tabla de pesos y eso es todo un proceso. Revisar el currículum de lo que va a ir a enseñar el docente y en función de eso darle los pesos a los contenidos. Para dar una idea, solo 10 de 100 ítems en esta prueba eran de matemáticas. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿y a qué es lo que va a ir a hacer el docente de primer y segundo ciclo? 10 de español, 10 de ciencias, 10 de sociales, y vamos a ver que los pesos iban por otro lado. Bueno, pero hay que hacer además
pilotaje, y eso significa aplicar con estudiantes de último año o profesores desempleados, etcétera. Eso tiene sus riesgos, pero hay que pilotearlo para hacer análisis estadístico. Y eso implica mínimo 100, 120 para cada prueba. Se hace el análisis de los ítems, es un proceso psicométrico, se ensamblan las formas, se elaboran, se imprimen, se entregan. Esto es un proceso. Desde el primer año del presente gobierno, varios expertos, Denis Cáceres, el doctor Denis Cáceres, que incluso estuvo en Francia recibiendo formación para PISA, para las pruebas PISA, otros, Roosevelt Hernández, que dirigió un proyecto que se centraba en evaluación estandarizada, su servidor y otros autores le señalamos a la Secretaría de Educación que no podían estar aplicando pruebas improvisadas que no reunían los requisitos básicos de construcción para tener consecuencias graves, consecuencias altas, como es la oportunidad de entrar al sistema educativo con una plaza. Bueno, luego solo voy a mostrar rápidamente, esto es más o menos lo que se debe de hacer. Según los contenidos, aquí se dice el número de lecciones, pero igual se puede decir cuántos días, cuántas horas clase, etcétera, etcétera. Se sacan porcentajes y estos porcentajes deben reflejarse en la cantidad de ítems. Algo básico que todos los profesores lo sabemos, pero que cuando se trata de evaluación estandarizada de altas consecuencias, esto es indispensable. Sin esto no hay validez de contenido. Y si no hay validez de contenido, la prueba no puede llevar a sacar conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se hizo en este concurso y se ha hecho en estos 4 años? Se sacan temarios. Está bien, el temario es básico y está bien. Hay que darlo a conocer. Pero sobre este temario es que se trabajan las tablas de especificaciones, las ternas de expertos de cada área. En el 2019 habían más de 30 ternas de expertos, porque así lo señala la ley, así lo señalaba el reglamento de la carrera docente de la ley fundamental, que fue derogado. Bueno, esto se presentó, vean, solo para ver, suma de fracciones, operaciones, descomposición, contenidos de matemáticas. Hago énfasis acá porque luego uno va, y a pesar de que matemáticas es el área más débil en el cual los estudiantes tienen muy deficitaria su formación, esto es lo que aparece, 10 ítems, y luego entre los 10 ítems hay algunos fuera de este contenido, como podemos ver. Ejemplos nada más. En la siguiente. La distribución. Y esto es validez de contenido también. Si la prueba está orientada para ver si el docente tiene el saber que va a ir a enseñar, lo lógico es que las áreas básicas tengan un peso mayoritario, ¿sí? Por un ejemplo, en el 2019 eran el 80%. ¿Cuántos son en estas pruebas que se han venido aplicando? El 40%. Es decir, la mayor parte de la prueba se refiere a otros contenidos que no son los básicos de su trabajo. Es como que usted va a hacer un examen de licencia para carro y lo ponen a probarse en una moto. Entonces, es decir, hay que enfocarse en lo que el maestro va a ir a enseñar. No es si sabe si es experto internacional, si es un PhD en algo. No, es sobre lo que tiene que enseñar. Y luego vemos que cultura general... Lo que estoy entendiendo es que... 40 de 100 ítems se refieren a las 4. 10 de cada uno. 10 de matemáticas, 10 de español, 10 de ciencias naturales. Y que por las debilidades en estas áreas debería ser mayor. Es que en realidad, si la prueba va orientada a ver si el docente tiene el saber, por eso se llama prueba de conocimiento, que el docente tiene el saber para ir a enseñar, esto es lo básico que tiene que saber porque esto es lo que va a ir a enseñar. Usted lo puede complementar con algo de normativa educativa, con didáctica, un poco de cultura general, pero solo para que vean la distribución. 30 ítems de cultura general, donde como vamos a ver, cabe... preguntas sobre el golpe de Estado, caben números de decreto. Entonces, en cambio hay 10 de matemáticas. Ya desde ahí uno dice, ¿quién pensó esta validez de contenido? ¿Quién le dio esta validez de contenido? Si la prueba se supone que mide conocimientos de lo que el docente va a ir a enseñar,
Son 30 ítems de cultura general. ¿Es un maestro de cultura general o es un maestro de áreas? Eso es lo que tiene que saber y, por supuesto, vinculado a este saber va a haber cultura general. Por supuesto, pero ese no es el foco. 20 de normativa educativa. Para un docente de aula de primero a sexto grado, el doble de peso en normativa que en conocimiento de lo que va a ir a enseñar. Entonces, ya por ahí uno cuestiona la distribución, la validez de contenido. Hacemos. Y ejemplos. Matemáticas solo tiene 10 ítems, pero dentro de esos 10 ítems hay algunos fuera de contenido. Por ejemplo, sobre el sistema de numeración maya. Ustedes vieron que eso no aparece en sistemas de numeración. Un contenido importantísimo que se enseña en los últimos grados de quinto, sexto grado, tiene que ver, por ejemplo, con base de álgebra. No aparece nada, ¿sí? No aparece, no hay ninguna pregunta. Y, bueno, podríamos discutir con el amigo Ruiz Díaz sobre la importancia de la numeración maya como sentido de identidad, pero ¿es esto fundamental en nuestro currículo? Que es otro tema. ¿Es esto? No estaba en el temario. ¿Es tan importante para que de 10 preguntas invirtamos una en ello? Y por ahí. Y luego hay cantidad de ítems con errores de construcción elementales. En primer lugar, cuando son pruebas de altas consecuencias, se recomiendan que sean al menos 4 opciones. ¿Por qué? Porque por simple azar, aquí hay 33% de acierto. Si son 4, se reduce a 25. Las recomendaciones internacionales, vean el manual de Ecuador, 4 o 5. 5 o más. Sí. Para ese nivel. Para ese nivel, pruebas de altas consecuencias, uno esperaría 4 o 5, como dice nuestro colega René Noé, que es experto también en el tema. Bueno, pero vean esto. Esto es elemental. Miren, ¿qué cuerpo específico legal en Honduras habla de los derechos de la niñez y adolescencia? Y una de las opciones, de la niñez y la adolescencia. Sí. Solo son 3. Y de paso, en uno de ellos le está diciendo, utilizando los mismos términos de lo que es el enunciado. Si no lo sabía rápidamente, yo asocio que la respuesta es esta. Obvio, obvio. Y ese tipo de errores elementales le quitan validez de construcción a la prueba. Por otros, hay otros ítems en que la respuesta, los distractores son cortitos y la respuesta correcta es larguísima. Eso es obvio. Aunque no sepa la respuesta, usted dice, la más larga, porque esta explica más. Esa es. Entonces, vean, si la prueba tiene graves deficiencias de contenido en primer lugar y también de construcción, entonces no podemos estar sacando conclusiones, grandes conclusiones sobre la formación inicial de los docentes, si no nos tomamos el trabajo de hacer una buena prueba. Y esta es la conclusión. Los resultados de cualquier evaluación, como de cualquier investigación, dependen de la metodología. Es decir, si usted pasa una encuesta a 100 hondureños y les pregunta si son honestos, no puede después venir a concluir, los hondureños somos 100% honestos. No, los resultados de cualquier investigación, como de cualquier evaluación, dependen de la metodología. La metodología tiene que ver con quiénes son los informantes, las técnicas de recolección, las técnicas de análisis, etc. Pero en este caso, las técnicas de recolección, el instrumento, el examen de prueba de conocimiento, tiene serias deficiencias. Por lo tanto, si tiene serias debilidades de validez de contenido y constructo, entonces no podemos sacar conclusiones sobre toda la formación inicial, y aquí está el riesgo, para luego decir, la Universidad Pedagógica Nacional y la UNA no están formando bien a los docentes. Por lo tanto, se justifica, algo que no se hace en ningún lugar del mundo, vamos a bajar la formación de docentes del nivel universitario al nivel de secundaria. Y ya está, una política que ya está en proceso. Entonces, ese es el peligro de esa interpretación para este caso concreto, solamente. Hombre, yo solo tenía una parte de la temática, se lo digo con toda franqueza, solo tenía una parte del problema. Y la parte que decía usted, mi percepción, desde que vino la compañera periodista y me plantea eso fue,
si los alumnos andan mal en estas materias y los maestros peor, uy, dije yo, este país no tiene futuro en educación. Renato. Pero el hombre nos está aportando unos elementos que yo los desconocía. Y hay un elemento de tipo político, eso de que puede haber una campaña para desprestigiar a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán o la Autónoma en función de decir, regresemos al pasado donde los maestros se formaban en las normales. No nos está dando resultado esas licenciaturas para capacitar a los maestros. Yo no sabía que hay gente trabajando en función de eso. Lo está revelando aquí Mario Alas. Yo sé que quiere intervenir Erich Alexander Enamorado, lo mismo que René Noé, pero solo permítanme por la pausa comercial. Ya viene la Navidad y necesitamos que haya suficiente sangre aquí para el 14º y todos los beneficios. Ronaldo, el 14º en junio, ¿no? Ya después le explico. Mire, don Renato. Frente, nos interesa tu opinión. En la plataforma X ya participan activamente. Alan Alvarenga nos dice, en el sistema educativo esas pruebas son una risa. Para empezar son amañadas para darle plazas a familiares y unos hasta 4 o 5 plazas tienen. Si no, pregúntenle a Casaña. Tengo familiares y amigos docentes y por ser honestos los dejaron fuera y sacaron grandes notas. José Mario Reyes, aquí es donde viene la justicia. No solo es aumentar salarios, también es mejorar la formación docente, infraestructura, la calidad educativa es sistémica. Lo público es de todos, no solo de los más vulnerables. Pensarlo así solo da pretexto a su descuido. Intervendrán la UPN. Edgardo Funes, son pocos los maestros que se preparan para las pruebas, ya que al final las plazas son otorgadas a los amigos familiares del partido de gobierno. Ismael Ochoa nos comenta, al menos se tiene una herramienta que puede irse depurando y mejorando al identificarse fallos. No como antes que el personal se seleccionaba por influencias políticas. Esto permitirá innovaciones pedagógicas y profesores más motivados y comprometidos. Luis Alvarenga nuevamente. Buen día, señores. El magisterio se volvió un empleo con beneficios. Ya no hay compromiso de la mayoría de los maestros actuales. Con sus excepciones, por supuesto. Dios guarde a las nuevas generaciones que están en los colegios públicos. Saúl Alvarado. Muchos maestros están en el sistema educativo solo por devengar un salario. No tienen el don ni la voluntad de enseñar. Llegan al aula solo a entregar un folleto referente a las clases y aparte de eso se lo cobran al alumno cuando su deber es enseñar lo necesario y dictar lo demás. Un usuario, Devices and Systems, dice, debe reforzar los conocimientos por lo menos en cultura general. Hay maestros que no saben nada más, solo lo que aprendieron cuando estudiaron y lo aplican en los planes de enseñanza y aprendizaje. Es necesario que aplique test para medir el grado de preparación. Estos y más comentarios a través de nuestras redes sociales. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Bueno, después de escuchar a Mario Alas, las preguntas que le surgen a uno: ¿quién validó la prueba aplicada en el concurso docente 2025 y bajo qué criterios técnicos? ¿Hubo una revisión externa o auditoría psicométrica antes de su aplicación masiva? ¿Qué medidas tomará la Secretaría ante las observaciones de este informe técnico? ¿Puede el Estado sostener los resultados si se demuestra que las pruebas tienen fallas de validez y construcción? Son las preguntas que surgen y yo creo que le toca a don Erich responder inicialmente a esos problemas planteados por Mario. Sí, bueno, lo que propone acá el doctor Alas es, bueno, de hecho él pues es un investigador de mucha trayectoria y si bien es cierto, pues estas pruebas nos hemos acostumbrado aquí en nuestro país a hacerlas meramente escritas y meramente en contenidos. Es probable que la prueba no tenga o tenga algunos fallos técnicos, ¿verdad? Sí, quizás también no tiene el enfoque o el peso que debe de tener según el currículo que va a ir a desarrollar un docente que va a ingresar al sistema.
Sin embargo, y no sé, lo sentí así eso, que el doctor Alas como que se está haciendo una campaña contra la universidad pedagógica, de que la formación inicial no sirve, los docentes de la pedagógica ya no sirven. Eso no lo podemos decir, ni lo podemos sostener, de que se está haciendo muy deficiente la formación inicial y que la respuesta es volver a las normales. Mire, la iniciativa de volver a las normales es darle una trayectoria al joven, ¿verdad? No es que en la educación media es la solución para esto, sino que el éxito que tuvo en su momento la universidad pedagógica, el auge que tuvo en los años 80, años 90, fue porque la gran mayoría de docentes y estudiantes que tenían la universidad pedagógica venían con una trayectoria y con una mística de trabajo que se imprimía en las normales. Y este ya es un comentario muy particular mío, no es oficial de la Secretaría de Educación. Para mí ahí hubo un mal cálculo cuando se quiso nivelar, así como en los otros países, a tener normales superiores, que eso sí existe en otros países. Y se hizo, creo yo, un mal cálculo en cerrar las normales de tajo y pasar la formación básica a la universidad pedagógica. Y como le digo, es un comentario muy particular mío. Para mí ahí la universidad pedagógica es una buena universidad, pero en este sentido de la educación básica, de la educación primaria que se llamaba antes, no ha tenido arraigo. ¿Por qué? Porque quisimos sustituir 178 años de trayectoria de escuelas normales a solamente cambiarlo a un título académico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ya no existen escuelas normales en los últimos años, el perfil de ingreso de los estudiantes de la universidad pedagógica venían de otras carreras que no tenían esa base ni tampoco la vocación docente. Su servidor, yo soy de educación técnica industrial, yo no egresé de una normal. Yo egresé del Instituto Técnico Luis Bográn, pero sí uno incluso le hacían una prueba básica de vocación docente cuando ingresaba a la universidad pedagógica. Pero ¿qué significa esto, Renato? No es que queremos decir de que vamos a solucionar con lo de las escuelas normales esta deficiencia. Estamos queriendo reforzar más bien lo que la universidad pedagógica necesita. Tener una trayectoria desde un muchacho, desde los 15 años en adelante, que tenga una trayectoria, que tenga una visión, que tenga un conocimiento aplicado a la educación, que pueda tener él ese arraigo pues, que debe de tener ya un estudiante universitario, y no centrarnos solo en la parte del conocimiento específico, ¿verdad? El conocimiento específico, todo, miren, y poniéndolo en la prueba para concurso. Miren, en otros países los concursos no se basan solo en contarle los méritos y hacer una prueba escrita, es todo un proceso que dura casi medio año, un año, ¿verdad? Donde inclusive si pasa la prueba escrita, si pasa las demostraciones que se le solicitan de dar sus clases, en una entrevista, si no puede resolver una problemática educativa, queda fuera del concurso. Entonces es todo un sistema integral y no queremos decir de que la universidad pedagógica no sirve. Yo he egresado de ella pues también, pero sí creemos que debe de haber un poco más así de énfasis en esta formación docente, en hacerlo por vocación. Y sobre el planteamiento de él, de que está mal estructurado ese examen que se le practicó a 25,000 docentes para aspirar a 5,000 plazas. Obviamente, nada va a ser perfecto, Renato, pero es perfectible. Si tomamos en cuenta las opiniones de un investigador serio, como es el doctor Mario Ala, podemos tomar los correctivos. Y ese es el problema, que a veces nos basamos, y ahí sí voy a diferir un poquito con el doctor, nos basamos mucho en contenido. Y sí, miro
un peso bastante grande en cultura general, pero en eso sí, Renato, lo vamos a reconocer paladinamente, de que en cultura general el sistema educativo nacional le falta. Es que perdimos el hábito de la lectura, Es para que, comenzar. Para empezar. Pero hace tiempales. Para empezar eso. Pero ¿qué es lo que sucede, Renato? Fíjese que tuvimos un encuentro centroamericano hace poco. Y viene Costa Rica, que dicen que está mucho más adelante que nosotros. Y plantean el problema de lectoescritura y de lógica matemática. Y ya quedé yo bien extrañado. Bueno, y estos no son los que van adelante de nosotros. Pero lo estaban enfocando en la lectoescritura y el análisis lógico-matemático, pero con medios digitales. No es lo mismo leer así como nosotros nos acostumbramos, Renato, a tener un libro, que eso, bueno, eso es básico, pero también a poder utilizar los medios digitales para poder hacer una discriminación de contenido. Ahora con la inteligencia artificial hay que también hacer valoraciones de lo que ahí sale. No solo es de copiarlo, pegarlo y ya terminé, ¿va? Sino que hay que hacer toda una valoración, hay que hacer toda una discriminación incluso de contenido, porque a veces usted consulta la inteligencia artificial y yo miro que a veces no me sirve nada, ¿verdad? Pues lo que yo interpreto que dice don Erich Alexander Enamorado, subdirector general de formación permanente de la Secretaría de Educación, es que en efecto admite que se quiere volver a las normales, porque hace una comparación. Los egresados de normales que llegaban antes a la pedagógica, se notaba que venían mejor formados. Una trayectoria. Sienten que ahora, con la nueva modalidad, los que están llegando a cursar licenciaturas a la pedagógica tienen menor formación. A mí hoy me ha dado un tremendo choque. Si hace una década el Estado me estaba diciendo que para mejorar la educación teníamos que capacitar a los maestros y que estos deberían tener un mínimo de licenciatura para impartir clases en primaria, una década después o un poquito de una década después, el mismo Estado me está diciendo que no, que cometimos un error. Ya vamos a profundizar, porque entonces, ¿cuándo vamos a salir de ese atolladero y tendremos una política pública educativa consistente, surgida del consenso nacional, y no estar una década después diciendo que fracasamos con esa reforma que se hizo? Voy con René Noé. Sí, muy buen día, don Renato. Gracias también por la invitación. Yo quiero expresar que me parece técnicamente presentada todo el análisis que hace el doctor Alas y estoy completamente de acuerdo. En todo lo que ha expresado estoy completamente de acuerdo. Creo que no tenemos un equipo especialista en evaluación elaborando la prueba. Creo que no se le da el peso que debe de tener cada una de las áreas del conocimiento, porque si bien ya lo expresaba Erlich, que en la normal, recuerde que el maestro de educación básica va a cargo de todas las asignaturas. Correcto. Va a cargo de todo el contenido, las 4 asignaturas básicas y todas las demás. Educación ambiental, educación física aún, computación si no hay un profesor de educación y música aunque no sepa cantar. Pero este profesor está a cargo del grado. Entonces, realmente en la evaluación no hay el peso que debe de tener cada una de las áreas del conocimiento. Creo que hay más valoración para otro tipo de cosas que no debería ser la preocupación, salvo para los administradores educativos. ¿Me entiende? Que son los responsables de los centros educativos, que deben de manejar la legislación vigente y también deben de tener un buen bagaje de cultura general. Sin embargo, cuando nosotros ya nos vamos a los detalles, yo no creo que el doctor Alas en ningún momento se refirió a que la pedagógica en algún momento está haciendo mal el trabajo. No creo que lo dijo de esa forma. Tampoco creo que Illich haya dicho que debamos de regresar a las normales. Lo que ambos en algún momento relatan es que hay un error o se cometió un error en el momento que se desaparecen de tajo, dice el compañero, las escuelas normales, porque no se tenía una visión clara de qué debía de hacerse con ellas.
Nosotros debemos de entender que las escuelas normales debieron haber seguido existiendo como los semilleros que deberían de seleccionar el personal con talento, con capacidad y con aptitud docente. Esos profesores debieron haber sido seleccionados en las escuelas normales, no desaparecer como se pretendió o convertirlos en centros universitarios. Realmente tampoco era la respuesta. El tema es volver al ejemplo que nos dio la Antoñuela Escuela Superior del Profesorado. Todos aquellos que tenían talento docente y que los detectábamos nosotros en las escuelas normales debían de pasar becados a la Universidad Pedagógica Nacional para continuar su formación. ¿De acuerdo? Ahí debería de estar el detalle de las escuelas normales. Y creo yo que yo sí lo escuché en la propuesta de educación de uno de los partidos, porque usted comenzó, don Renato, hablando sobre las propuestas de los partidos. Y esto está considerado en la propuesta del Partido Liberal. El hecho de reorientar el trabajo de las escuelas normales y formar a los docentes en la misma línea, es decir, una vez estos hayan terminado su formación de educación media, no pueden ejercer la docencia. Mire, nosotros con el profesor Pineda Ponce, que de Dios goce y ojalá esté en paz, retrocedimos 15 años en el propósito educativo de la reforma que llevábamos. Participamos junto con Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela en el proyecto de reforma de las escuelas normales a la formación inicial docente a nivel universitario. Pero con la propuesta de regresar a escuelas normales tuvimos 15 años de retroceso. Y esa no es la solución. El punto es que el país pueda invertir en esos centros educativos de educación media para detectar el talento docente. Y una vez nosotros lo tenemos detectado, busquemos fondos y bequemos a estos muchachos y pasémoslos directamente a la universidad pedagógica. Eso por un lado. Pero, don Renato, yo creo que el meollo del problema no está ahí, fíjese. El problema es que a pesar de esos resultados mediocres, porque son mediocres los resultados que en algún momento se ven, posiblemente el problema es que aún, óigame bien, los que están siendo evaluados no son los mejor calificados los que tienen plazas docentes, don Renato. Y por eso tenemos un fracaso en el sistema educativo. Nosotros vemos que políticamente se han definido las plazas y lugares docentes. Es tiempo que nosotros le pongamos un alto a que sean los políticos que definan cómo se van a definir las plazas en el sistema educativo nacional y que los colegios magisteriales de una vez y por todas dejen de estar metiendo las manos en esta colocación de profesores, porque al final un profesor con una calificación de reprobado sale como jefe de uno que tiene la mejor calificación. Yo creo que eso es lo más injusto y mire, si no lo han escuchado se los estoy diciendo yo y me hago responsable de lo que estoy diciendo. El trabajo que hacen las comisiones de concurso son arreglos entre colegios magisteriales y esto ha arruinado el sistema educativo. Tenemos nosotros la participación de políticos que en algún momento tienen una injerencia directa y no estoy mencionando solamente a Casaña, que debo de mencionarlo, pero no lo estoy mencionando solo a él, sino que estoy mencionando una cantidad de políticos. A mí me pidió don Daniel Esponda, como compañero y amigo, me pidió que concursara para ser director departamental de Francisco Morazán. Y puede preguntarle qué fue lo que le contesté. ¿Tú estás dispuesto que yo te saque a Juan Barahona de aquí de decidir sobre las plazas docentes? Y entonces, no se puede, doctor. Entonces le dije, entonces no soy yo la persona. Porque si hay algo que hay que hacer en el sistema educativo, es sacar a los políticos de decidir quiénes deben de ser los docentes. Por eso la crisis que tenemos allá afuera. Y yo creo, don Renato, que no es justo que nosotros condenemos a nuestra niñez a esa calidad educativa que estamos recibiendo. Porque los peores resultados de concurso posiblemente sean los jefes de los centros educativos que tenemos en todo el país. Y yo tengo que decirle algo más, y sí voy a darle mérito a don Daniel Esponda, porque una vez él se sentó ahí, yo le hice una llamada y le dije, Daniel, hay un concurso. Y él me dijo, sí, doctor, ya estamos nosotros al tanto de eso. Le digo, espero que le puedan dar las plazas a la gente que tiene las mejores calificaciones. Y entonces él me dijo, ¿usted tiene algunos datos? Le voy a mandar 3 calificaciones, 3 estudiantes que yo tuve en la Universidad Pedagógica y que ganaron buenas calificaciones en el concurso. Y tengo que darle mi honor y mi respeto a Daniel Esponda. Los puso a escoger la escuela y el centro educativo donde iban. Que creo yo que en alguna medida deberíamos nosotros de respetar ese concurso docente. Insisto, la prueba no es la mejor elaborada.
la calidad técnica de ellas deja mucho que desear. Y creo yo que teniendo gente especializada en evaluación y teniendo una maestría en psicometría en la Universidad Nacional y una unidad de medición de la calidad educativa que ahora se llama diferente, doctora Alas. Entonces, si tenemos personal técnico especializado, sometamos a las pruebas, a esas pruebas de confiabilidad y validez para que realmente nosotros evaluemos eso que pretendemos evaluar, pero no solamente justificar una propuesta de concurso a la cual le demos nosotros las plazas a aquella gente que son de nuestra amistad o de nuestra línea de pensamiento. ¿Ese es el meollo para ustedes todo esto? Creo yo que ahí es donde radica la calidad educativa de este país, que han sido los políticos que han tenido injerencia directa en quienes están ejerciendo la docencia. Y con el respeto que se merecen mis compañeros docentes que hacen el trabajo en las aulas, dedicándose y entregando y pagando con su propio dinero los materiales educativos, creo que la Secretaría de Educación debería de proveer equipos y materiales y libros de texto a los niños de los centros educativos de 1º a 9º grado, porque no podemos estar enseñando a leer y a escribir y las 4 operaciones matemáticas si nosotros no contamos con los recursos básicos para hacer un buen trabajo dentro de las aulas educativas, don Renato. Mario, antes de la pausa y de la intervención del ministro de Educación que está llamando a frente. Solo quería ampliar una idea que el doctor René Noé señaló. Sí, los concursos históricamente han estado sometidos a la influencia de los políticos y la dirigencia magisterial. Y ellos han vuelto corruptos los concursos. Y lamentablemente, en estos 4 años no ha sido diferente. Incluso el ejemplo que mencionaba el doctor René Noé, de que el ministro se tomó el trabajo de ubicar a esos 3 estudiantes destacados, en el fondo demuestra la arbitrariedad, porque es una decisión personal y no de un proceso. Pero quiero destacar cuál es la importancia y el daño que se hace cuando todo el cuerpo docente sabe que no es un sistema meritocrático, que es un sistema corrupto de influencia, de clientelismo. El docente interioriza eso y difunde a sus niños y jóvenes esa cultura del clientelismo, la corrupción, la conexión, como se dice entre la dirigencia magisterial, el trance. Esa cultura se impregna al final en nuestros educandos. El sistema educativo, que debería de ser quien sienta la base de una sociedad meritocrática, tiene una práctica corrupta desde el proceso de ingreso y durante todo el proceso de carrera docente. Y esto no es exclusivo de este gobierno, claro que no. Ha sido décadas en eso, siempre. Pero el tema es que no se mejoró. Como bien lo dice René Noé, no se mejoró. Esperábamos que el proceso de concurso, el proceso de selección mejorara mucho en estos 4 años. No ocurrió, como no ocurrieron otras cosas que esperábamos, solamente. Bueno, déjenme ir a una pausa comercial. Entonces, los resultados que refleja esa última prueba a la que se sometieron 25,000 docentes para optar a 5,000 plazas, y su debilidad en ciencias sociales, en español. Es que me asombra, debilidad en ciencias sociales. Yo hubiese creído que me dijeran ciencias naturales por alguna razón, pero en ciencias sociales, que estemos débiles aún en ciencias sociales. Bueno, pero me lo están diciendo, que sí, que en efecto así es, matemáticas, español, ciencias sociales, ¿cuál otra? Eran 4. Naturales. Y las naturales, y las naturales. Entonces, ¿por qué es? ¿Por el modelo reformado en tiempos de gobiernos nacionalistas? No, yo creo que, fíjese que don Arnaldo Hueso hizo algo muy importante durante la pandemia. Mandó a priorizar los contenidos. Es que tenemos un currículum que es basado en contenidos, don Renato, y nosotros debemos de limpiar ese currículum nacional básico. Hay contenidos que no son necesarios, que debería de priorizarse sobre otro montón de cosas que se tienen ahí. Cuando hagamos eso y nos dediquemos a aquello que se sabe hacer, entonces nuestros niños van a mejorar. Matemática y español tienen 2 razones fundamentales, don Renato. 1,
En la matemática, capacidad de análisis, síntesis, inferencia, reflexión y resolución de problemas. Con esas 5 habilidades básicas, competencias, usted puede evaluar la mitad de un profesional. Con las otras 5 habilidades que tenemos en la lectura, que es lectura, comprensión, vocabulario, redacción y escritura, nosotros podemos saber si la persona va a rendir en la universidad o como profesional va a tener buenos resultados. Entonces, prioricemos contenidos, limpiemos ese currículum nacional, que no es malo como iniciativa, pero tiene 21 años, don Renato, y necesita ser depurado y priorizado sus contenidos para que en las aulas de clase no perdamos tiempo dictando, ni haciendo cuestionarios y guías, sino que nos dediquemos a enseñar para que el estudiante se adueñe de eso que le va a servir para la vida, hombre. Ya voy con usted, Erich. Y entonces, si hay debilidad en los maestros de estos tiempos que se someten a estas pruebas para optar a una plaza, ¿dónde radica la causa de esa debilidad? Hay formación inicial con falencias. Las universidades están tratando de mejorarlo, pero ya el doctor René Noé señalaba, cuando la carrera docente se volvió menos atractiva porque durante 12 años prácticamente estuvieron congelados los salarios, los derechos, no se abrieron nuevas plazas, los mejores estudiantes de secundaria dejaron de tener interés en ingresar a la carrera docente. Al mismo tiempo, ya lo señalaba el colega enamorado, el cierre de las normales sin usarlos como semillero para la universidad también hizo daño al perfil de ingreso. Ya un experto internacional nos planteó a la Universidad Pedagógica en una reunión de asesoría que mientras no mejoráramos el perfil de ingreso de quienes entran a la UPN, va a ser difícil elevar el nivel de los que egresan. Y eso le pasa igual a la UNA. O sea que reactivar las normales bajo como ese criterio, como semillero. No, como, ojo, que ya hay un decreto que plantea que esos egresados de las normales van a concurso a competir con los licenciados. Entonces, ¿quién va a querer entrar a una universidad, a la UNA o a la pedagógica? ¿Cuándo? Sí, en media puede conseguir el título con el cual le habilita a trabajar. Ya no lo necesita. Ya ven lo que les decía y lo que les he dicho, no yo, sí, yo lo he escuchado antes de otros periodistas. Queremos reformar algo que ya habíamos reformado y que se reformó con falencias. Usted no deja de tener razón. Sí, pues. ¿Cuándo tendremos la madurez para hacer reformas que perduren en el tiempo y hacerle ajustes en función de las necesidades del país? Por eso es que reclaman, cada 4 años llega el inventor del agua caliente y nunca salimos de la desgracia en que hemos estado. Pausa y volvemos. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Así es, su opinión es muy importante para nosotros. Continuamos leyendo sus mensajes. Por esta razón hay estudiantes que escriben mal, no tienen capacidad de análisis ni crítica porque no les gusta leer y todo lo resuelven con ChatGPT. Y estoy más que segura que muchos docentes recién graduados se apoyan de la IA para sus clases. Otro usuario, buen día, creo que el problema no es la universidad sino la persona. Y respecto de las ítems que están algunos, por ejemplo, ¿cuál es la unidad anatómica y funcional del riñón responsable de filtrar la sangre y orina? El Salto del Ángel se ubica en Venezuela. ¿Qué sitio patrimonial? Vamos a leer otro mensaje. Buen día, tengan cada uno de ustedes. Soy un docente de área de ciencias naturales con nivel de maestría y en los últimos 2 concursos, uno de los mejores con nota y hasta la fecha no me han dado una plaza. Soy de Lloro. La definición de la mediocridad que existe en cada centro educativo es porque las plazas se las dan a gente que a veces ni maestros son, pero como son del partido. Otro usuario nos dice, pienso que los maestros que egresaron de la pedagógica sobresalieron porque sabían de didáctica pedagógica, que es básica en quien dice ser docente. Otro mensaje que nos llega, buenos días, soy maestra jubilada, tengo deseos de emitir mi opinión y de relevancia porque quitaron
las normales. Ahí le dieron vuelta a todo. Recuerde que solamente leemos mensajes. Vamos a ver. Hola, nada más. Vamos a leer en X. Aníbal Montoya, la formación académica en todos los niveles educativos reclama la atención inmediata de las autoridades encargadas de consolidar un sistema educativo de alto nivel. Esta realidad refleja, salvo excepciones, la falta de compromiso con la formación exigente, genuina y competitiva. A estos maestros no les importa tener conocimiento a transmitir, con una recomendación es lo que vale. Edgardo Mejía, en el examen los errores se deben a un proceso mediocre de PDCA, se refiere a un ciclo de evaluación. El concurso docente es una farsa. Aún con errores los declaran nulos para no asignarle las plazas a los mejor calificados. Asignan plazas a activistas, se abre a pedir sobornos, favores sexuales, etc. Un usuario nos dice, sé que nada tiene que ver con el tema, pero ya está publicado en la Gaceta que básicamente el gobierno estará parado 3 meses sin hacer nada. Coméntenos a través de nuestras redes sociales y a través de WhatsApp. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Hay muy buenos mensajes que lo obligan a uno a pensar. Y si los estudiantes de hoy, si los estudiantes de los años 60, 70 inclusive, hubiésemos tenido las herramientas que hay hoy. Con el deseo de mejorar que había. Las enciclopedias no existían en nuestros tiempos y de vez en cuando nos llegaba una a nuestras escuelas. Como una copia de un... En los 80 yo iba al centro, ¿cómo se llamaba la institución que todavía existe? A consultar periódicos de los años 60, Hemeroteca. 70, la Hemeroteca Nacional, para obtener información. ¿Dónde es la Casa Morazán ahora? Y hoy que tienen la internet en sus casas, en sus teléfonos, Mira en los cualquier 60, 70, yo andaba detrás del bus que llegaba a las 5 de la tarde, procedente de Tegucigalpa y que llevaba 25 ejemplares de periódicos, andaba detrás de ese bus para conseguir un periódico. No existía nada de lo que existe ahora. Por eso ese mensaje me gustó mucho. Y la actitud personal. Y la actitud personal de cada alumno, de cada docente. Esa autocrítica de yo en esto no sé mucho, no sé nada. Voy a procurar leer para empaparme y no solo confiarme y fiarme de lo que dice el maestro. Correcto. Vea, es que hemos perdido factores esenciales, el ser humano. Tantas cosas derivadas de los mensajes que nos han llegado. Tiene usted una participación y después voy con el secretario de Educación Pública, Daniel Esponda, que está en comunicación con Frente a Frente. Sí, mire, Renato, todo lo que usted acaba de mencionar, este preámbulo que acaba de hacer, es porque como país, como universidades, como Secretaría de Educación, como sectores sociales, tenemos que definir el perfil del nuevo docente, ¿verdad? No podemos, bueno, si hasta lo menciona la Biblia, pues no se puede meter vino nuevo en odres viejos, dice. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Un perfil docente que responda a estas necesidades y que las universidades y las escuelas normales que están trabajando, trabajen en base a ese perfil para que podamos tener una formación docente que dé respuesta a la sociedad. Y eso no fue lo que hicimos hace 10, 12 años. Sí, lo que pasa es que ese cierre de las normales no se hizo sistemáticamente. Eso, mire, las normales y la universidad pedagógica no se tienen que ver como enemigos. Más bien, mire, en una plática que tuvimos con la doctora Alexi hace unos meses, Alexi Medina, yo le proponía, estas normales más bien deberían de estar dentro de aquí, de la universidad pedagógica, estos muchachos, para que tengan una trayectoria en los países europeos. Así funciona la cosa, Renato.
los jóvenes se van y están en contacto con todos los docentes y toda la gente que se está formando para la docencia entonces. Y también lo que dijo el doctor Mario Ala, no es cierto eso de que al tener la opción de salir con media y obtener una plaza docente con el título de la normal, no es cierto, porque en méritos alguien de una licenciatura le va a ganar al muchacho de educación media. Entonces no es así como tan tajante eso que él propone, de que va a haber mejor estudiar educación media, así como era antes, ¿verdad? Que salían los docentes, los maestros de educación primaria, así decía el título, y le va a quitar oportunidad. Entonces, ¿para qué voy a estudiar una licenciatura? Obviamente, cuando vayan a concursar a ambos, el que tiene licenciatura le va a ganar en méritos, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo como una visión de país, tratar de tener un perfil del docente y un perfil del docente para cada área. Pero cuando dejan en el diputado que ande buscando a los suyos partidarios, con la influencia que tienen los diputados en sus departamentos y sus conectes, como dicen ustedes los maestros, con sus afines políticos, y lo estoy diciendo en administraciones liberales, nacionalistas, ahora de libre, mientras alguien mencionó a Juan Barahona, sea Juan Barahona el que ande decidiendo conjuntamente con una autoridad superior. Estos maestros son afines a nosotros políticamente, así que por favor prevalezca este criterio. No dejan de tener razón aquellos licenciados que se ven relegados. No, y es que esto ha sucedido en el pasado también, Erich. Pero puede ayudar. Mire, el político lo que tiene que hacer es reforzar las políticas educativas a nivel y la parte técnica dejarla a nosotros. Deje que el político que legisla se dedique a eso, no andarle buscando chamba a lo suyo. Eso ha pervertido el sistema. Que legisle en función del sistema educativo, porque nosotros, el doctor aquí, los doctores acá, nosotros no podemos ir mire, todo tiene que pasar por una legalidad antes de poder hacer todo. Yo no encuentro dónde está la legalidad de que un diputado, que un alcalde, que un político ande seleccionando e influyendo para determinado... No, es que ese no es el trabajo para de conseguir ellos, plaza. No es por eso mismo que legislen, pero eso ha pervertido el sistema, ese maridaje irresponsable, sectario y partidario. ¿No? Eso hay que cortarlo de tajo, señor ministro don Daniel Esponta. Adelante, le escuchamos en Frente a Frente. Buenos días, Renato. Un gusto saludarle a todos los panelistas. La verdad que quiero felicitar a la producción de Frente a Frente por la decisión de tocar este tema tan importante. Mire, acabo de cumplir 40 años el 5 de octubre, la semana pasada. Y bueno, gracias a que mi mamá es profesora, tengo ya una buena parte de mi vida involucrado en el sistema educativo. Desde muy temprano comencé a incursionar en educación allá en Santa Bárbara. Mire, el cierre de las normales, Renato, en principio fue un gran error. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted que hay que sacar las manos de los políticos de la administración del sistema educativo. Y es una batalla que yo he venido dando, no de ahora que soy ministro, es una lucha que he venido dando cuando era estudiante, dirigente estudiantil, cuando fui directivo magisterial del COPRUM. Es más, en este mismo foro estuvimos discutiendo algunos temas. Ahora le debo decir algo porque no podemos satanizar las escuelas normales, que hoy son bilingües. Renato, el gobierno de la presidenta Castro es el precursor de la educación pública bilingüe en este país. El problema que tuvimos en las normales, cuando se aprobó el Estatuto del Docente, es que se pensó que la carrera magisterial era la carrera de los pobres y atrajo un sinnúmero de personas que pensaban que iban a salir de la pobreza económica si se hacían profesores. Y eso generó que no se seleccionaran necesariamente los más idóneos, pero sobre todo a los aspirantes que tenían vocación. El cierre de las normales para mí en realidad representó una decisión política, porque aquí lo debemos decir abiertamente, eso nosotros lo tenemos comprobado con investigaciones. 7 de cada 10 profesores simpatizan con el partido de gobierno. Eso es una realidad objetiva y se lo voy a demostrar con datos más adelante. El cierre de las normales es un error porque se acabó la formación inicial docente, Renato. Le doy ejemplos. Los que van para ingeniería tienen preparación de 6 años orientados en el bachillerato de Ciencias y Letras para ser ingenieros. Los que van para ser abogados, filósofos, etcétera, tienen preparación de 6 años en el tercer ciclo
y en educación media para ir a esa área. Hoy tenemos bachilleratos en ciencias médicas, en enfermería. La única profesión en este país que no tiene preparación o que no tenía preparación del 2014 para acá al 22, preparación para ir a la vida universitaria con competencias previas, era el sistema educativo, los profesores y las profesoras. Le doy un ejemplo. Yo estudié un bachillerato en ciencias y letras. Mi mamá no me permitió ir a la normal por cosas de la familia. Cuando yo llegué a la universidad pedagógica, que me comparaba con mis compañeros que venían de las escuelas normales, yo tenía deficiencias en pedagogía y didáctica porque estos compañeros tenían 6 años de educación orientada. Ahora, comparto plenamente, lo dije cuando era directivo magisterial, lo he dicho ahora de ministro y el doctor René Noé sabe que lo he dicho en los espacios académicos. No es posible que un bachiller en educación vaya a dar clases. Esa etapa, Renato, el país ya la superó. En los 90 superamos esa etapa. ¿Por qué a los médicos y a los docentes se les permitía tener 2 puestos de trabajo? Porque no habían médicos y no habían docentes, eso ya lo superamos. Yo particularmente, y lo he dicho públicamente, estoy en contra de la jornada plena y hay que eliminarla. Hay que eliminarla legalmente, administrativamente lo hemos podido resolver. Entonces, ¿qué ocurre? Y le doy un ejemplo, es un salto cualitativo en la formación inicial docente. Hoy estos muchachos que están en esas 10 escuelas normales bilingües, Renato, comienzan clases a las 7 de la mañana y terminan clases a las 3 de la tarde. Es decir, les hemos aumentado 3 horas reloj la jornada de clase en relación a los otros bachilleratos. Esos muchachos cuando lleguen a la universidad pedagógica van a tener formación de 3 años orientada en educación magisterial. Eso es una enorme ventaja. Pero además de eso ellos van a poder validar en las prácticas docentes que están haciendo si realmente tienen la vocación para ser educadores. Van a tener un plus, van a hablar inglés. Y ahora le voy a decir una cosa, a medida que vayamos avanzando, los muchachos que recibimos en 7º grado en el año 2023, dentro de 6 años van a tener 6 años de formación magisterial bilingüe. Eso nos va a permitir instalar el inglés como segunda lengua en las escuelas públicas. Por cierto, ya tenemos 79 escuelas públicas que están en la transición. Los concursos docentes, Renato, realmente son un verdadero reto. Y se lo digo con autoridad porque yo en la administración anterior, en el gobierno anterior, dada la representación gremial que tenía, fui secretario de la Junta Nacional de Selección. Y el examen del 2019, que el doctor Ala fue uno de los que los elaboró, estaba súper mal calibrado y estaba dividido con la misma valoración que él nos acaba de presentar prácticamente. Es más, doctor Alas, le recuerdo, nadie podía sacar una nota impar. ¿Por qué nadie podía sacar una nota impar? Porque todos los reactivos valían los mismos puntos. Una crítica constructiva que yo hice en aquel momento, y pueden revisar los archivos periodísticos de esta casa de televisión que estuvimos en un foro aquí mismo. ¿Qué ocurría, Renato? Una pregunta de cultura general no puede tener el mismo valor en un examen que una pregunta del área específica en la que usted concursa, porque la evaluación más rigurosa debe ser en el área específica. En ese periodo, en el 2019, se lo dio con autoridad porque yo era el secretario general de la Junta de Selección. Todas las preguntas valían lo mismo, sea específica, sea general, cultura general, leyes educativas, que es parte del examen, y el área específica. Y les recuerdo que hicimos un frente a frente ese año 2019 porque solo el 25% pasó la prueba porque estaba mal calibrada. Esta prueba que hemos hecho, los exámenes que hemos hecho en el 2023, 2024 y este 2025, los hemos hecho con un banco de preguntas que hicimos los técnicos de la Secretaría de Educación, los técnicos de la Universidad Pedagógica, y generamos un banco de 30,000 preguntas, Renato. Profesores. Pero además de eso no hay un único examen, Renato. Hay un examen por cada área y por cada nivel educativo. Es decir, hay exámenes de matemáticas, de español, de primer ciclo, de segundo ciclo, de tercer ciclo por áreas, y los específicos de educación media. Es decir, hay un montón. Es irresponsable, y lo digo con nombre y apellido. El profesor Gerardo Solano, que es una opinión personal que no obedece a ningún estudio, fue irresponsable cuando dijo que 7 de cada 10 maestros habían reprobado. Renato, hoy todavía, este día, estamos revisando exámenes. No tenemos los resultados finales. ¿Cómo vamos a decir que hay una alta reprobación si no tenemos notas finales? Pero además de eso, cuando terminemos de revisar, Renato, que ya no lo revisan humanos, lo revisan máquinas, es una hoja de respuestas que se
pinta cada ítem de respuestas, no se circula, se pinta por completo un recuadro, lo revisa una máquina. Y hemos sido tan cuidadosos que las pruebas que hemos hecho en los 3 años se trabajan en unas computadoras que quedan bajo llave y se han firmado unas actas donde hay confidencialidad. Por eso las pruebas no pueden circular, y han circulado algunas porque algunos profesores de manera irregular han introducido teléfonos a las pruebas. Y quiero recordarle al doctor Hugo Noé, René Noé, perdón, que es mi amigo, que hemos compartido, en algunas cosas tenemos acuerdos, en otras discrepamos, como es normal. Y yo sí le dije que sacáramos a los políticos del proceso de concurso, y lo hemos hecho. No puedo decir, Renato, que ha sido impoluto, porque no es cierto, sobre todo en este último tramo del gobierno, dado el proceso electoral, algunos directores departamentales han flaqueado, pero yo le voy a decir, directores departamentales extraordinarios como el que tenemos en Ocotepeque. Le puedo garantizar que las audiencias públicas en varios departamentos han sido perfectas. Y le debo decir una cosa, Renato, es cierto, todavía hay cosas por resolver, pero vamos avanzando. ¿Y por qué hemos sacado y cómo hemos sacado las manos de los políticos y los dirigentes magisteriales en el nombramiento de personal? Renato, usted ya no ve noticias que los profesores hacen fila para inscribirse al concurso, porque todo lo tenemos sistematizado y digital, y ahí hay una huella digital. En el pasado solamente teníamos un primer lugar para Francisco Morazán, Renato, porque se concursaba para el departamento. Yo he sido un ministro municipalista, me reuní con la MON y les dije, vamos a hacer concursos municipales. Y hoy aquí en Francisco Morazán tenemos 28 primeros lugares, porque hay un primer lugar por municipio. Usted es del municipio del Porvenir, usted conoce a la gente del Porvenir. Si un profesor saca el primer lugar, usted lo conoce, sabe quién es la familia, de dónde viene. Eso ha generado arraigo y ha generado que los profesores trabajen en el municipio donde nacieron o en el municipio de residencia. Ahora bien, Renato, ¿qué cosa es importante reconocer? El sistema educativo permanentemente está bajo ataque. Y yo debo decirle, Renato, que eso ha generado que no haya planificación. Yo no sé si usted recuerda cuándo fue el último ministro que duró los 4 años de gobierno. Nosotros, gracias a la estabilidad que hemos tenido en el sistema educativo, hemos logrado construir el Plan 365, que tiene 5 objetivos, parecieran sencillos, pero no es sencillo. Tenemos que trabajar toda la hondureñidad y todos los partidos políticos. El primer objetivo es leer y escribir bien. El segundo es comprender y analizar lo que se lee y lo que se escribe. El tercero es el desarrollo de lógica matemática. El cuarto son las habilidades digitales. Y el quinto, que para mí es el más importante, es ser capaces de transformar nuestro entorno para bien. De acuerdo con el doctor René Noé, el currículo nacional básico tiene demasiado. Lamentablemente en nuestro país, Renato, los debates alrededor del sistema educativo nunca obedecen a temas pedagógicos. Yo le reconozco a usted que permanentemente habla de la calidad. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que está urgido el país? Primero, que hagamos un gran acuerdo, que lo estamos promoviendo desde la Secretaría de Educación, con las organizaciones no gubernamentales que tributan al sistema educativo, con los empresarios privados, que yo he trabajado muy bien. Necesitamos hacer un pacto por la educación. El sistema educativo no puede ser campo de batalla de las contradicciones políticas de los adultos. Y yo no voy a hablar aquí de la afinidad política de los colegas y amigos que yo respeto mucho, ni de la mía, todos nos conocemos. Pero ese es uno de los grandes problemas, Renato, no poder planificar. ¿Qué cosas queremos sacar del Pacto por la Educación, Renato, que es fundamental? Nosotros debemos de generar primero un verdadero Consejo Nacional de Educación. Desde mi óptica, que sea escogido por el Congreso Nacional, que tenga un periodo de gobierno de 6 años y que sea el gran constructor de la política educativa del país. ¿Por qué, Renato? Y se lo planteo porque ya vi que me dice que no está de acuerdo, pero para eso es el debate. Solo termino la idea. ¿Cuál es el problema, Renato? Yo soy ministro hoy. Puede ser que la Presidenta de la República me llame en la tarde y me diga, ya no sos ministro. Y el que viene vuelve a empezar desde cero. Y las políticas educativas no se mantienen en el tiempo. Mire que los compañeros no están de acuerdo, pienso yo parcialmente, con el tema de las normales. Y lo insisto y lo garantizo, y ha sido una lucha con mis propios compañeros. Los muchachos egresados de las normales bilingües no deben de obtener una plaza de trabajo permanente. Deben de seguir estudiando en la universidad pedagógica. Pero si el ministro que viene no está de acuerdo con las normales, ahí la voy a ir a cerrar y vamos a perder esa continuidad.
Además, ¿qué necesita el país, Renato? Una ley de financiamiento del sistema educativo. A los ministros nos piden permanentemente que mejoremos las cosas, que innovemos, pero no dan suficientes recursos para poder hacer innovación. Y cierro diciendo lo siguiente, y me puedo quedar aquí si usted gusta, Claro, y claro. invitaría, Renato, a que hagamos otro foro donde hablemos de estos aspectos pedagógicos. Los próximos ministros de educación que vengan, no importa de qué partido sea, y hablo de todos los que vengan, yo con la experiencia que he acumulado estos 4 años, con mi experiencia como dirigente sindical, como profesor de salón de clase, que por cierto quiero saludar a María Corea, que fue mi estudiante, por cierto, Renato, le cuento que fue mi estudiante. Necesitamos apoyar a los ministros y a las ministras de educación que lleven esta cartera. Mire, se lo digo, yo lo he vivido en carne propia. Los ministros de educación permanentemente recibimos ataques y palos. Y ahora le voy a decir por qué me comprometo aquí públicamente a acompañar, a apoyar, con el único interés de que el sistema educativo avance a los próximos ministros de educación. Porque si el ministro de educación o la ministra tiene éxito, van a tener éxito los niños, Renato. Y va a tener éxito el país, Renato. Entonces a mí me parece poco correcto que se personalice, que en este caso no se ha hecho. Y debemos de avanzar. Y le debo decir una cosa, don René. He dado una batalla fuertísima para sacar las manos de los dirigentes políticos de la administración de la Secretaría de Educación. Y le puedo decir una cosa más. Los únicos diputados que han pedido mi institución, que la pidieron en el 2022 y en el 2023, sobre todo que fue el concurso, fueron los compañeros de mi partido. Por lo mismo, porque he dado una fuerte batalla para que no se politice el tema de nombramiento. Y cierro solo con esta última imagen, Carlitos, si me la puede poner. Yo sabía que me iban a atacar con eso, Renato, antes de irme. Y me di a la tarea de sacarle el censo a todos los profesores que he nombrado en el 22, en el 23 y en el año 2024. El del 2025 no lo tenemos. Hemos nombrado un total de 16.034 plazas en el sistema educativo nacional. 7.180 profesores que representan la barra verde nunca han ido a votar a elecciones primarias. Son compañeros y compañeras que sin ningún compadrazgo político se ganaron su puesto de trabajo. Gracias a que la presidenta Xiomara Castro instruyó en la toma de posesión, dijo: ministro de Educación, aplique el estatuto del docente. 7 de cada 10 profesores del sistema educativo simpatizan con el partido de gobierno. 5.015 docentes fueron a votar alguna elección interna del partido Libertad y Refundación. 3.016 profesores que hemos nombrado en esta administración pertenecen al Partido Nacional y apenas 681 profesores pertenecen al Partido Liberal y algunos otros, apenas 142, pertenecen a algunas otras afiliaciones políticas. ¿Qué significa esto, Renato? Que en mi gestión hemos dado una fuerte batalla para nombrar a los mejores. Y en eso me he seguido comprometiendo, voy a seguir comprometido con esa tarea. Vamos a hacer ese programa antes del 30 de noviembre. ¿Qué clase le impartió el ministro, María? Estudios sociales. Estudios sociales. Muy bueno. ¿En qué colegio? Instituto San José del Carmen. Ah, en San José del Carmen, en la campaña. Sí. Sí. Era muy buen estudiante, María, por cierto. Se presentaba en las primeras sillas. Y lo demuestra aquí en cada una de sus acciones en Televicentro. Te felicito, María. Gracias. Mario, Gracias. tienes que decir lo que dijo el ministro, después iríamos a la pausa. Bueno, que 2 puntitos. Primero, el cuestionamiento a la prueba es técnico, no es una cuestión personal. Se hizo desde el 2022, sí. Y que los ítems los hagan profesores no implica que estén bien hechos, ni mucho menos que tengan los estándares de psicometría. Correcto. Yo he planteado aquí cómo se debe hacer una prueba técnicamente sólida. Si eso que dije es falso, pues entonces cuestionemos eso. 1. Pongan esa gráfica, creo que es la segunda de lo que presentó Mario Alas. Y 2, dice el ministro que no va a haber oportunidad de que los docentes egresados de las normales vayan a trabajar. Bueno, a nosotros nos llegó una gaceta del jueves 8 de mayo del 2025, número 36.832, en la cual en uno de sus artículos señala, y leo: lo voy a agrandar. Con los estándares establecidos, el educando recibe la certificación de estudios por haber culminado la educación media
y el título correspondiente que le acredita y le confiere el derecho para ingresar al nivel superior universitario, bien, y no universitario, para ser inscrito en el escalafón y cumpliendo los requisitos de la sección segunda del ingreso a la carrera docente de la ley del Estatuto del Docente Hondureño para incorporarse al mercado laboral. Bueno, esto apareció en la Gaceta. Sí, ¿lo puedo explicar, si es doctor otra Alas? cosa, pues, lo puedo explicar y es sencillo. Pero no en este momento, porque tengo que ir a una pausa comercial. Luego lo hará de manera breve y los comentarios ya breves también de todos los panelistas aquí en el set. Correcto, Renato. Ok. Nos interesa tu opinión. Continuamos leyéndolo en X. Mario Ale Herrera: nadie va a opinar que un proyecto está malo si uno mismo lo elaboró. Así que lo que se está haciendo debe tener opiniones externas. Otro usuario: Esponda no representa al magisterio, representa al Partido Libre. Habla como un activista de Libre. Rodrigo Valencia: insólito, cómo atacan a la democracia y la Organización Mundial los comunistas y se contradicen. La enseñanza del inglés, claro, del primer idioma mundial, ¿por qué no ponen el ruso en la educación? Todo es un juego, la psicología inversa, juegan con la ignorancia a favor de la política. Joshua Mejía: tengo cartas de aprobación de concurso y aún sigo sin plaza. Concursar es gastar dinero en algo político. Joshua Omar Mejía también: es imposible que diga el señor ministro por qué en educación física vale más un curso de fútbol. Andrés Martínez: este es el periodo más desastroso en el sistema educativo. Les quedó grande la yegua a los que decían tener la fórmula. El concurso docente es amañado y selectivo. La junta directiva y juntas departamentales la conforman solamente afines al oficialismo. Nunca se había visto tanta corrupción. Continúe comentando en nuestras plataformas digitales. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Así rápido porque ya queda poquito tiempo, solo nos quedan 8 minutos. El análisis planteado por Mario Alas, secundado por René Noé, concluye que el concurso docente 2025 carece de validez plena debido a fallas en contenido, diseño y aplicación. Esto plantea un serio reto al sistema educativo hondureño: cómo garantizar procesos justos, científicos y transparentes para seleccionar al magisterio del país. ¿Cómo podemos garantizar que los concursos docentes sean un verdadero instrumento de meritocracia y no una fuente de desconfianza en el sistema educativo hondureño? ¿Estamos midiendo correctamente las competencias de nuestros docentes? ¿Puede un proceso con errores psicométricos decidir el futuro profesional de miles de maestros? ¿Y qué responsabilidad tienen las instituciones encargadas de diseñar y validar estos instrumentos? Yo quiero que también ya ustedes vayan emitiendo conclusiones, cierto, breves, pero ni modo, ese es el tiempo que nos queda. Mario. Ok, voy a aprovechar este espacio de cierre para hacer un llamado SOS, un llamado de auxilio a los candidatos presidenciales que tienen posibilidades reales de ganar las próximas elecciones de noviembre. Por Honduras, por sus hijos, por sus futuros nietos. Vean la educación de otra manera. Aprendamos de la experiencia de los países asiáticos que hoy son el foco del poder económico. Todos ellos, primero, diseñaron un plan de nación. Honduras puede hacer un plan de nación, ambicioso, pero fundamentado. Y solo después se diseña un plan de educación que va a apoyar para la implementación de ese plan de nación. De lo contrario, estamos por las ramas. Pero para hacer eso, para lo que hicieron a contracorriente los países asiáticos desde hace 50 años, porque lo hicieron cuando Estados Unidos era el poder, necesitamos, uno, que dejen de ver la educación como un espacio de politiquería y clientelismo, que vean la educación como la que sienta las bases de la meritocracia y apoya el proyecto de país. Pero para eso no pueden dejar la educación en los gremios. Eso es un suicidio colectivo. Eso es destruir el futuro de Honduras a mediano plazo. Muchas gracias, Mario Alas. Voy con Erich Alexander Bracamonte. Enamorado, perdón. Ok. Es necesario, Renato,
doctores acá de la Universidad Pedagógica, y más que todo para el pueblo hondureño también, crear este gran pacto por la educación. Ya no podemos estar en estas situaciones en las cuales pues siempre se cuestiona que los concursos, que la asignación de plazas, que la forma en que nosotros vamos a formar a nuestros docentes de forma inicial, de forma permanente, que esa es la labor que le toca a su servidor. Mire, en 2022, cuando se tomó la formación permanente de docentes, solo había 900,000 lempiras que era para sueldos. Ahora hemos subido casi a 60 millones de lempiras y aún así no hemos podido tener una gran cobertura, pero estamos dando paso en ello. Así que para todo este sistema educativo necesitamos un gran pacto para la educación donde nos sentemos todos y podamos definir los perfiles que necesitamos y qué es lo que nosotros esperamos más adelante, así como la hacen las sociedades más avanzadas. René Noé, breve. Sí, muchísimas gracias nuevamente, don Renato. Yo creo que hay una preocupación nacional por la educación y yo quiero apuntar a las instituciones formadoras de iniciales de docentes. Creo yo que la Universidad Pedagógica, en primer lugar, como responsable constitucional de la formación docente, ha tomado malas decisiones y no le ha dado prioridad a lo que realmente se necesita. No necesitamos 6 vicerrectorías, ni necesitamos 5 facultades. Necesitamos que la tecnología de la Universidad Pedagógica y la formación de nuestro profesorado pueda responder a las necesidades del momento. La calidad formativa de nuestros estudiantes que se convertirán en docentes debe ser del más alto nivel, pero debemos de exigirles y en la medida en que nosotros les demos podemos exigir. De lo contrario, tenemos que estar contentos con ese trabajo que se hace. Sin embargo, hay una propuesta por priorizar la educación. Debemos, el señor ministro mencionaba, la municipalización y departamentalización de la educación y la intervención de la empresa privada invirtiendo en educación son responsabilidades que deben de asumirse, así como se hizo con las bananeras, en el tiempo de las bananeras. Debemos de involucrar a las instituciones privadas para que puedan financiar la educación. La educación debe responder a las necesidades de nuestro pueblo y solo una educación de calidad nos dará la ciudadanía que necesitamos en Honduras. Tengo un minuto, ministro de Educación Daniel Esponda, prometiéndole ese programa antes del 30 de noviembre. Perfecto. En primer lugar, la gaceta que lee el doctor Alas es parte de nuestro plan 365. Una de las cosas más importantes que yo voy a dejar en esta secretaría es la instalación del inglés como segunda lengua en las escuelas públicas. Esos muchachos que egresen de las normales, matemáticamente es imposible, aunque concursen, que tengan una plaza, por lo que ya dijo Erich. Nunca van a superar los 25 puntos que tiene un licenciado solo con presentarla. Pero ¿qué es lo que plantea la planificación? Este año vamos a graduar la primera promoción. Esos muchachos que prosigan estudios en la Universidad Pedagógica deben de ser becados por trabajo. Es decir, ir a una escuela pública y servir la mitad de la carga en inglés junto a un profesor tutor. Y hasta el día que se gradúen de la universidad pueden concursar y tener un puesto de trabajo permanente. Eso va a permitir, Renato, que esos muchachos hagan 6 años de formación magisterial en educación media, más 4 años de formación en el grado de licenciatura en la Universidad Pedagógica. Son 10 años de formación y 4 años de experiencia como profesor sombra de un profesor tutor, instalando el inglés como segunda lengua. Permítame, Renato, brevísimo. Lo que habilita a un docente a tener un puesto de trabajo es el grado de licenciatura, no el concurso. El concurso es para rankear de los mejores a los que tienen las menores notas. Y yo debo reconocer que la Universidad Pedagógica está certificada por HCERES, que es una agencia francesa, y acaba de ser publicada en el ranking QS como una de las mejores universidades de América Latina. Ok. El concurso para ti tiene debilidades. El concurso definitivamente debe revisarse. ¿Para usted? Tiene que revisarse el concurso. Ok, ¿para usted? Durante 4 años los concursos han tenido muy malas pruebas de evaluación docente. Sí. Y antes también igual, pues, y siempre todo el concurso en esta administración y en las anteriores igual ha estado sometido a mucha incidencia de los políticos y de los dirigentes magisteriales que han comercializado la asignación. ¿Y por qué le